Vamos a arrancar con los postulados de la mecánica cuántica. A la mayoría de ellos ya los hemos enunciado, pero lo que vamos a hacer ahora es presentarlos en el contexto más general que tiene que ver con introducir además una notación. No es solo notación, sino es enfatizar el hecho de que lo que uno quiere representar es independiente de la base para describir el espacio en el cual están los estados, ¿no? Y por lo tanto los operadores y demás, que es la notación de Dirac. Entonces, recordemos un poco el ejemplo que habíamos mirado la vez pasada, que era un potencial tipo delta. Decíamos que el potencial tipo delta era una aproximación, un caso extremo de un pozo o una barrera, según sea el signo de la constante que multiplica la delta. Y por corresponder a este límite tan particular, teníamos solamente un estado ligado y habíamos empezado a ver las propiedades de estado ligado. Voy a hablar un poquito más sobre esas propiedades, hablar de los estados no ligados y después mirar el ejemplo de dos deltas. Entonces, habíamos visto, decía, el pozo tipo delta, que consistía entonces en tener un potencial unidimensional Esto representaba el potencial, una delta con coeficiente negativo, entonces. Dado que el potencial es par, los estados ligados tienen que ser o pares o impares. Los no ligados, bueno, ahí va a haber degeneración y uno puede construirse cosas pares o impares, pero no es que necesariamente van a ser o pares o impares. Uno va a tener degeneración. Y habíamos dicho, estados impares ligados no había. ¿Por qué? Porque uno propone, estados ligados corresponden a tener energía por acá, menor que cero. Si un estado es impar, la función de onda se anula en el origen, por ser impar la función de onda. Entonces, recordemos que la discontinuidad en la primera derivada, ¿qué pasaba? Era proporcional precisamente al valor de la función de onda en el punto donde estaba la delta. Por lo tanto, no hay discontinuidad. Si no hay discontinuidad, solamente puedo tener o una exponencial decreciente o creciente en todo el espacio y eso explota por un lado, o por x positivos o x negativos. Entonces, no hay un estado ligado aceptable. Una función de onda que no es acotada no es aceptable, digamos. Entonces, nos quedaba solamente el estado ligado par. Había uno solo, además, porque proponíamos que era par y la discontinuidad nos determinaba completamente la función de onda. Entonces, el estado ligado, decíamos, ya normalizado, o sea, norma 1, tenía esta forma, donde kappa era una constante que uno proponía diciendo que, bueno, uno tenía una exponencial, tenía que tener una exponencial decreciente a medida que uno se alejaba del origen. Kappa era la constante con la cual decrecía esta función de onda y el valor quedaba determinado por la discontinuidad. O sea, queda determinada por la constante esta que me dice cuál es la profundidad del pozo, digamos, ¿no? ¿Y cuál es la energía de este estado ligado? Bueno, la energía viene sencillamente de que fuera de la delta, el hamiltoniano es el de una partícula libre y la función de onda tiene este aspecto, entonces la energía va a ser directamente menos h barra cuadrado sobre 2m por la derivada segunda de esta función, lo que me baja un kappa cuadrado. ¿Sí? Entonces, la energía
es igual a menos 1/2, introduciendo el valor de kappa, m lambda cuadrado sobre h barra cuadrado, ¿no? Negativa, como tiene que ser, ¿no? Está por acá. ¿Qué podemos decir entonces cuando uno habla de observables y qué es lo que la mecánica cuántica le permite decir acerca de este estado? Bueno, ¿qué pasa con la densidad de probabilidad respecto de mediciones de la coordenada? Bueno, eso es fácil, módulo cuadrado de la función de onda. Y bueno, o sea, es directamente o sea, la densidad de probabilidad es esto que está acá. Este número kappa tiene dimensiones de 1 sobre longitud, como tiene que ser, porque es una densidad de probabilidad esto, ¿no? Eso lo puedo checar incluso acá, recordando que lambda, ¿qué dimensiones tenía? De energía por longitud. Energía por longitud. Entonces, tengo energía por longitud, ¿y esto qué es? Bueno, h barra lo puedo escribir de diferentes maneras, pero acá me conviene ponerlo como energía por tiempo. Al ponerlo al cuadrado, ¿qué me queda? Me queda energía al cuadrado que me cancela la energía de acá, del lambda, queda un tiempo cuadrado, con lo cual me queda, me sobra una energía, puedo armarme una energía cinética que se me cancela con la otra energía al precio de agregar 1 sobre longitud. O sea, esta es la densidad de probabilidad. De mediciones de X, ¿no? ¿Qué pasará con la densidad de probabilidad para mediciones de momento? O sea, uno quiere saber cuál es la densidad de probabilidad asociada a, para ese mismo estado, es el mismo estado, pero mido el momento. Tengo que transformar Fourier. Entonces, lo noto de esta manera. Y bueno, acá tengo que poner entonces la transformada de Fourier, pongo un tilde. Y esta no la conocemos, o sea, no es la transformada de Fourier de la densidad de probabilidad, sino la transformada de Fourier de la amplitud y después módulo cuadrado, ¿no? Eso sí. Acá uno se puede confundir porque son parecidas, o sea, hay un factor 2 en el exponente, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la transformada de Fourier? En este caso se puede obtener más o menos directamente. Tengo que integrar sobre X. Este 2pi h barra a la 1/2 viene de las convenciones que tenemos para evaluar transformada de Fourier a espacio de momentos, como se suele llamar. Acá tengo que poner la función de onda en coordenadas. Y acá es e a la menos i sobre h barra por p por x. Bueno, y sabemos la forma de la función de onda, que es esta de acá. Tiene un módulo de x, con lo cual me va a convenir partir en dos la región de integración. Y bueno, las constantes obviamente las saco, las factorizo. El kappa lo pongo primero, junto con el 2pi h barra. Entonces tengo la integral entre 0 e infinito, diferencial de x, y por este lado voy a tener un e a la, bueno, menos x, factor común de kappa más i sobre h barra por p. Y bueno, lo que sigue es la integral entre menos infinito y 0
diferencial de x, la función de onda entonces para x negativos, ¿qué forma tiene? Y es e a la capa por x, ¿no? Porque es e a la menos capa por módulo de x para x negativo. Entonces, vamos a ponerlo acá abajo, e a la x entonces por capa menos i sobre h barra por p. Bueno, la integral es la integral de una exponencial, bueno, sobre un semieje, bueno, las dos en realidad son integrales sobre semiejes, una exponencial que tiene e a la menos x y un coeficiente que tiene parte real positiva. Uno dice, bueno, eso da 1 sobre... Sí, lo puedo integrar usando la regla de Barrow, y si uno lo mira en el plano complejo, lo que puede hacer es convertirlo en una integral real de una manera similar a como hacíamos con las gaussianas, que es escribiendo esto como módulo por una fase y rotando. O sea, se puede convertir en... Esa rotación me genera un jacobiano que después me sirve para rearmar el resultado que voy a usar, que es esta integral, es directamente, el resultado de esta integral es directamente 1 sobre esto. 1 sobre el número complejo que aparece ahí. Es la integral de e a la menos alfa x. Uno dice, bueno, eso es menos 1 sobre alfa por e a la menos alfa x entre los dos extremos. Bueno, vale también en este caso, obviamente si, bueno, uno depende de que esto sea una constante positiva, ¿no? Si esto fuese una constante negativa, explota en infinito, ¿no? Entonces, y algo parecido para esta, en esta también me va a quedar 1 sobre lo que tengo acá, porque es una integral, bueno, tengo un e a la más x por esto, pero está entre menos infinito y 0. Me sobrevive directamente la contribución en 0. En menos infinito, la contribución se anula, digamos, el valor de la primitiva, digamos, me da 0, ¿no? Entonces esto es raíz de capa sobre 2pi h barra. Y el primero, decíamos, me da 1 sobre capa más i sobre h barra por p más 1 sobre capa menos i sobre h barra por p. Bueno, me conviene sacar denominador común. Al sacar denominador común me va a quedar un 2 capa en el numerador y la suma de cuadrados acá. Bueno, y esto tiene un aspecto, al menos la función de onda tiene un aspecto de lorentziana, ¿no? Función lorentziana es una campana, ¿sí? No es la densidad de probabilidad esto, la densidad de probabilidad es tomar el módulo cuadrado. Pero bueno, ¿qué es lo que uno observa acá? Bueno, uno puede, vamos a escribirlo por acá, la densidad de probabilidad entonces, el módulo de... Esta es la densidad de probabilidad entonces en espacio de momentos. Uno observa que es simétrica respecto de P, tiene el máximo en P igual a 0. ¿Qué otra cosa puedo decir? Bueno, ¿qué pasa con la dispersión, el ancho de esa campana? Y bueno, si el ancho de la campana, ahora lo vamos a evaluar explícitamente, pero el ancho de la campana de la función de onda asociada a la coordenada
¿Cómo identificaría uno eso? Bueno, cuán rápido, bueno, es la inversa de lo que me dice cuánto decrece en distancia esa probabilidad, que es kappa. O sea, kappa a la menos 1, perdón, sería el ancho entonces en X. ¿Qué es lo que puede ver acá uno respecto del ancho en P? El ancho en P va como H barra por kappa. Se verifica la relación de incertidumbre, ¿no? O sea, el ancho en P va como H barra por kappa. ¿Sí? Lo vamos a evaluar explícitamente, pero el ancho de esa campana es H barra por kappa, mientras que la de X es kappa a la menos 1. O sea, el producto es del orden de H barra. Evaluemos explícitamente, entonces, el valor medio de X al cuadrado y valor medio de P cuadrado. El valor medio de X obviamente es 0, ¿no? Es 0, pues la función es par, la densidad de probabilidad es par, valor medio de X me da 0. Y valor medio de X al cuadrado, entonces es la integral de menos infinito a más infinito, X cuadrado, módulo de psi cuadrado. Ese módulo de psi cuadrado entonces me da un kappa, que lo pongo fuera de la integral. Y tengo la integral de menos infinito a más infinito de e a la menos 2 kappa módulo de X. Hago dos cosas ahora. Una cosa que hago es, bueno, puedo factorizar acá, o sea, redefinir el X para absorber ese 1 sobre 2K, sobre 2 kappa, con lo cual me va a quedar kappa, y ahí tengo entonces 2 kappa al cubo. Eso es por haber cambiado variables, digamos. Ahora absorbo el 2 kappa en la variable de integración. Y además, esta integral es, bueno, el integrando es par, pongo un factor 2, y la integral entre 0 e infinito, X cuadrado, e a la menos X. Bueno, y esa integral, bueno, las integrales similares a esas se pueden, bueno, se pueden poner cuando la potencia esta es entera, se pueden poner en términos de factorial. Uno recuerda que la integral entre 0 e infinito, diferencial de x a la lambda menos 1, e a la menos x, es gamma, la función gamma, ¿no? Lambda. O sea, esta es directamente el gamma de 3, ¿no? O sea que esto da 1 sobre kappa al cuadrado. Esta parte es, dimensionalmente tiene que aparecer, ¿no? Porque recordemos que 1 sobre kappa tiene dimensiones de longitud. Es lo único que le puede dar dimensiones de longitud al valor medio de x al cuadrado. Y esto queda entonces un medio directamente. Bueno, combinando todo. O sea, esto da 2. Tengo 2 por 2, 4 y un 8 dividiendo. ¿Sí? O sea que esa intuición de que el ancho en X
determinado por la función de onda esta va como 1 sobre kappa, se verifica cuando uno evalúa la raíz cuadrada de valor medio de x cuadrado. Aprovecho a comentar si uno quiere evaluar para x, si uno quiere evaluar el valor medio de x a la 2k, eso se puede hacer también en términos de la función gamma, da 2k factorial dividido 2 kappa a la potencia, bueno, 2, esto es k, no kappa. Sí. ¿Qué es factorial de 2? ¿Qué es 2? Ah, sí, es gamma de 3 que es 2 factorial. Claro. O sea, esto da, por eso da 2. Uno puede hacer lo mismo para el valor medio de p cuadrado, haciendo la integral. No lo voy a hacer es la integral, el equivalente a esto, pero con un p cuadrado aquí. 4. Voy a evaluarlo, pero de otra manera. De paso aprovecho para introducir una propiedad que puede ser útil al momento de hacer cálculos de valores medios. Y lo voy a aplicar en este ejemplo. Entonces, 4 esto va a ser entonces la integral p cuadrado por la densidad de probabilidad en momento. Y bueno, esa densidad de probabilidad la calculamos y termina dando h barra por kappa al cuadrado. O sea, el sigma de p es h barra por kappa. O sea, multiplicando sigma x por sigma p, lo que veo es que me da h barra sobre raíz de 2. Que es mayor que el mínimo que esto puede tener, que es el mínimo que puede dar esta relación, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es h barra sobre 2. O sea, podría ser menor, pero eso se da para gaussianas. Una cosa que comento, no tiene por qué cualquier función de onda darme lugar a un valor medio de una potencia de p o de x, darme convergente. De hecho, si uno se fija en la forma que tiene la campana esta en espacio de momentos, como qué potencia de p va eso para p grande. Y hay un p a la cuarta, ¿no? 1 sobre p a la cuarta. O sea, si uno pone una potencia ya p a la cuarta, eso no va a converger. O sea, los valores medios de potencia de los operadores no tienen por qué converger. En cambio, para la campana esta en coordenadas, esta exponencial decreciente con una discontinuidad en la derivada, el valor medio de cualquier potencia de x está definido. De hecho, podemos decir cuánto vale y todo. O sea, no tiene por qué ser finito el valor medio de cualquier cosa. El principio de incertidumbre me da una cota. Mayor o igual, digamos, pero puede ser, en particular puede ser infinito, digamos, porque uno de los dos factores puede diverger. Entonces decía, aprovecho de introducir un teorema que tiene que ver con valores medios se usa para calcular a veces valores medios observables, cuando uno ya calculó las autoenergías, o sea, los valores de la energía correspondientes a un hamiltoniano que tiene algún parámetro. En este caso que tenemos lambda y la masa. Básicamente no hay nada más en el hamiltoniano. Y sirve para puentear, para evitar hacer algún cálculo nuevo, digamos. Entonces aprovecho de introducirlo y mostrar en este ejemplo cómo se puede usar el teorema de Hellman-Feynman. Que se refiere precisamente a estados ligados en un hamiltoniano, obviamente independiente del tiempo.
Es una propiedad más que un teorema, pero bueno, así se lo conoce así. ¿Y qué es lo que dice? Lo que dice es, suponemos que tenemos un hamiltoniano independiente del tiempo, pero que depende de un parámetro. O sea, puede depender de varios parámetros. Bueno, escribo explícitamente el parámetro del cual depende. Ese parámetro xi. Y conocemos entonces su valor medio en conocemos su autoenergía y el estado estacionario correspondiente, el autoestado correspondiente. Entonces, el valor medio en un autoestado de H, ¿a qué va a ser igual esto? Va a ser igual a la autoenergía correspondiente a ese autoestado. Este es el valor medio en esto no es lo que dice el teorema, hasta ahora es el enunciado, digamos, valor medio en autoestado sí de R tal que H sí, pongamos explícitamente la dependencia en los parámetros. Recordemos que, o sea, si H depende del parámetro, en general la autofunción va a depender también del parámetro. Entonces pongo o sea, ese valor medio lo puedo poner como producto escalar de psi con el hamiltoniano actuando sobre la función, ¿no? Desarrollando un poco lo que está escrito ahí. Y la función la supongo normalizada, o sea, el teorema, ¿qué es lo que me dice? Bueno, que el valor medio, me dice que el valor medio de la derivada respecto del parámetro lo puedo obtener derivando la energía. El teorema me dice esto. Lo que no es evidente, ¿por qué? Porque las funciones de onda dependen también del parámetro en principio. Lo que pasa es que esa dependencia se va al tomar la derivada. ¿Por qué? Porque bueno, uno lo ve explícitamente. Esto es lo que dice el teorema. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, evalúo la derivada del valor medio. O sea, parto, si se quiere, de este miembro, que es la derivada de la energía. Eso es, por definición el valor medio. Eso es lo mismo que la derivada respecto del parámetro de este producto escalar. Y eso es lo mismo que, bueno, recordando, este producto escalar, ¿qué es? Es una integral de esta función conjugada por esto actuando sobre esta función. Cuando derivo, admitiendo que puedo poner esta derivada dentro de la integral, voy a tener en principio que derivar tres cosas. Las tres van a depender del parámetro. El hamiltoniano y las otras dos no. O esta y el hamiltoniano y la otra no. Son tres términos, ¿no? Entonces, escribámoslo explícitamente. Entonces derivo, hay un término primero que es
directamente derivar el hamiltoniano. Y hay otros dos términos que corresponden a no derivar el hamiltoniano y derivar las funciones de onda. Este primer término, ¿qué es? El primer término es el valor medio de la derivada, lo que digo que aparece en el teorema, es el valor medio de la derivada de h. Y los otros dos términos se cancelan entre sí. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué es? Esto es energía por la función de onda. Y acá uso el hecho de que este hamiltoniano es hermítico para escribirlo como función de onda conjugada por energía. ¿Sí? O sea que... ¿Sí? ¿Está bien? Aparece la derivada de psi conjugado por psi respecto del parámetro. La energía la puedo sacar afuera, esto lo puedo sacar y me queda la derivada respecto de psi de la norma al cuadrado de la función de onda, y eso es 1, o sea que la derivada es 0. ¿Sí? Perdón, esta parte de acá es lo que estoy escribiendo. O sea que con esto demuestro el teorema. ¿Cómo lo puedo usar acá? Y bueno, como decía, en este contexto, acá conocemos el valor medio de la energía, o sea, hay un único estado ligado, conocemos cómo depende de los parámetros que son la masa y lambda. ¿Sí? ¿Está bien? ¿De qué me sirve esto, por ejemplo? Y bueno, ¿qué pasa si miramos la derivada respecto de lambda, por ejemplo, de hamiltoniano? ¿Qué nos da eso? ¿El hamiltoniano cómo era? Era término cinético menos lambda por la delta. Si derivo respecto de lambda, eso me da menos la delta. Por lo tanto, si yo quisiera evaluar el valor medio de la energía potencial en el único estado ligado, ¿qué puedo hacer? Y puedo hacer directamente lambda por la derivada respecto de lambda de h y tomar ese valor medio. Eso me da el valor medio del potencial. ¿Sí? O sea, esto es lo que queda del teorema. Entonces, aplicado a, tomo como parámetro xi el lambda del potencial de este tipo delta, y lo que veo es que la derivada respecto de lambda de h, tomando justamente como parámetro el lambda, que es la constante que multiplica la delta, ¿sí? Hay un menos además. Eso es menos la delta, ¿no? O sea que si quiero una forma equivalente de decir lo mismo, el potencial, la energía potencial, es lambda por derivada respecto de lambda de h. Por lo tanto, puedo encontrar el valor medio de B
haciendo lambda por el valor medio de la derivada respecto de lambda de h. Y esto es lambda, por el teorema de Hellman-Feynman, es lo mismo que hacer la derivada respecto de lambda de la energía del estado ligado que estoy considerando, o sea, el E es menos 1/2 m lambda cuadrado sobre h barra cuadrado. O sea que la derivada respecto de lambda me cancela el 1/2 acá. Y entonces me queda, y bueno, tengo que multiplicar por lambda, o sea que me queda menos m lambda cuadrado sobre h barra cuadrado. Fíjense que encontré el valor medio ese de la energía potencial sin haber hecho ninguna integral ni nada, simplemente derivándola. ¿Qué más puedo concluir de acá? Y bueno, el valor medio de h, siempre para el estado ligado, es lo mismo que el valor medio de t más el valor medio de b. Conozco este, es directamente la energía, y conozco este porque lo calculé recién. O sea que puedo encontrar el valor medio de t. El valor medio de t, ¿qué va a hacer? Va a ser restarle a este la energía potencial, con lo cual, el valor medio, ¿no? Con lo cual el valor medio de t va a ser más 1/2 m lambda cuadrado sobre h barra cuadrado. ¿Y esto qué es? Es lo mismo que 1/2 valor medio de p cuadrado sobre m. ¿Sí? Por lo tanto, de acá puedo leer el valor medio de p cuadrado también. O sea, esto es igual entonces a m lambda sobre h barra todo al cuadrado, ¿no? ¿Qué es esto? M por lambda sobre h barra. Bueno, se puede escribir en términos de capa, obviamente. No es directamente capa, es h barra por capa al cuadrado, como tiene que ser. Capa era m por lambda sobre h barra al cuadrado. O sea, da lo mismo que haber hecho esa integral sobre p con la función adecuada. Bueno, muy brevemente para este problema, ¿qué pasa con los estados no ligados? Hay estados no ligados, corresponden a qué energía, energía mayor que 0. Aquí uno, obviamente puede, como siempre, para los no ligados en este caso no hay degeneración, uno podría proponer autofunciones pares o impares, porque el potencial es par, no suele ser lo más conveniente suele ser pensar precisamente en como uno lo hace con ondas, en el caso electromagnético, una onda incidente, una reflejada y una transmitida. Eventualmente eso no va a ser todo el autoespacio, digamos, correspondiente a una energía. Falta otra que complementaria a esa, que no sé, la puedo obtener pensando en la situación en que uno incide desde el lado opuesto, tiene una reflexión al otro lado, o tomando la conjugada de esa, que es independiente, la conjugada de la que corresponde incidir. Pero bueno, la situación más usual que uno plantea es el mismo potencial,
y energía mayor que 0. ¿Cómo sería la técnica acá para evaluar esto? Bueno, uno propone las soluciones de la ecuación libre, libre porque la delta solamente actúa acá, libre para x menor que 0 y libre para x mayor que 0, con el mismo k, van a ser exponenciales imaginarias, ¿no? La i k por x, con el mismo k porque el potencial vale lo mismo k que acá, y después uno pega pidiendo continuidad de la función y descontinuidad en la derivada. El mismo tipo de descontinuidad pero aplicado a otras funciones. Entonces, para x menor que 0, ¿qué tengo? Tendré y para x mayor que 0, ¿cómo se relaciona el K con la energía? Bueno, es sencillo. Como decía, la ecuación es libre, tanto acá como acá, con lo cual o sea, la energía no depende de lambda, como pasaba en el otro caso, en el estado elevado. Acá la energía es un continuo que va de 0 a infinito. No me va a quedar determinada. Sí va a ser mayor que 0, pero no me va a quedar determinada por la constante de acoplamiento, ¿no? En el otro caso me quedaba una determinación de... como suele pasar acá, ¿qué tenemos? Tenemos en principio 3 constantes, pero había una que la podíamos absorber. Uno podía decir, acá no se va a poder normalizar. Uno puede, lo que se suele hacer es poner aquí 1 más una constante y acá otra. O sea, básicamente dividir todo por la misma constante. Uno puede ser igual a 1. Pero bueno, lo dejo de esta manera para mostrar que uno puede trabajar de forma diferente si quiere. Tengo 3 constantes entonces y las condiciones de continuidad más para la función más discontinuidad en la derivada, con lo cual me queda libre una constante. Continuidad en la función, ¿qué es lo que me da? A más B, o sea, continuidad en 0, ¿no? A más B igual a C. ¿Qué pasa con la discontinuidad en la derivada? Bueno, esta derivada para 0 más, o sea, la derivada de la función de onda para 0 más, ¿qué es lo que me da? Bueno, me da I por K por C, y tengo que evaluar en 0, ¿no? O sea, me queda I por K por C, menos esto, menos la derivada de esto, ¿eso que me da? I por K por A menos B, porque el signo acá es opuesto. ¿Y eso qué me da? Bueno, la discontinuidad en la derivada se podía poner en términos de el valor de la función de onda en el punto de la discontinuidad. Y hay un signo menos. O sea, eso es igual a 2, o sea, menos, porque el potencial es menos lambda, o sea, me queda menos 2 m sobre h barra cuadrado por lambda por la función en 0. La función en 0, bueno, como ya pedí continuidad, podría poner esta en 0 o esta en 0, es lo mismo. Para escribir menos pongo esta en 0, que me da c nada más. Esta es la discontinuidad
psi prima en 0. Bueno, me queda un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Como decía, va a quedar todo en términos de una de las variables. Escribo directamente. Se puede escribir como I por K sobre I por K más kappa. O sea, este kappa es el mismo que el del estado ligado. Lo que pasa es que acá se arma por otro motivo. Se arma la misma combinación, ¿no? Se arma la misma combinación. C sobre A me da eso, y B sobre A menos kappa sobre IK más kappa. ¿Qué pasa si uno evalúa la corriente? Si uno evalúa la corriente de probabilidad J, J es un vector, pero acá tenemos solamente una coordenada, ¿no? O sea, J es lo mismo que J sub X. Y es H barra cuadrado sobre 2 MI psi conjugado por la derivada respecto de X de psi menos psi por la derivada respecto de X de psi conjugado. Uno puede poner explícitamente las expresiones estas aquí dentro de la definición para la corriente. Uno se da cuenta de qué cosa. Bueno, se da cuenta de que las contribuciones, o sea, esto en principio es bilineal, bueno, aparece psi conjugado. Va a haber una contribución que tiene una forma para x menor que 0 y otra que tiene una forma y otra en principio distinta para x mayor que 0. ¿Por qué? Porque si se quiere esto tiene una función de Heaviside de x y esto de menos x, y en la parte bilineal esas no contribuyen al mismo tiempo. Entonces si uno introduce esa expresión para las... simplemente no hace falta la solución todavía, la solución para A, B y C, la que tengo acá, pero en términos genéricos, digamos, dejando abierto todavía la expresión para A, B y C, esto queda directamente, lo pongo así, o sea, una contribución para x menor que 0, y otra contribución para x mayor que 0. ¿Esto cómo lo interpreta uno? Bueno, como la velocidad, ¿no? Es una velocidad h barra k sobre m, o sea, momento sobre masa. Y la contribución está asociada al cuadrado, uno la asocia a la densidad de corriente de probabilidad incidente. Esta es la reflejada y esta es la transmitida. Fíjese que como uno tiene el mismo potencial fuera del origen, o sea, que es 0, no hay necesidad de... O sea, no me aparece en principio una velocidad distinta del otro lado, que podría pasar si uno tuviese un potencial. ¿Qué es lo que leo de acá, digamos, una vez que calculé? O sea, lo que leo de acá es cómo dependen de los parámetros A, B y C los coeficientes de reflexión y transmisión. Coeficiente de transmisión, ¿qué va a ser? Y el cociente, acá no hay diferencia en la velocidad, va a ser el cociente entre C cuadrado y A cuadrado. Esa de transmisión, y reflexión, que va a ser B cuadrado sobre A cuadrado. ¿Sí? Bueno, les dejo para que verifiquen.
que es consecuencia de la conservación de la corriente, ¿no? Que en este caso, conservación de la corriente, dado que no hay conservación en el sentido de que se satisface la ecuación de continuidad, pero no hay derivada temporal de la densidad de probabilidad, con lo cual tengo divergencia de J igual a 0, por lo tanto el flujo en una superficie, entre comillas, cerrada me da 0, y acá superficie es un segmento, son los bordes de un segmento. La corriente que entra y la que sale se tiene que balancear. Vamos a ver entonces otro potencial, que es dos deltas iguales, o sea, dos pozos. Como siempre, conviene, depende un poco del problema, pero en este caso conviene, porque es un poquito más complejo que una única delta, en este caso conviene centrar el eje de coordenadas de manera tal que quede simétrico el potencial respecto del origen. Al menos si son iguales las intensidades de los dos pozos, ¿no? Si no son iguales, bueno. O sea, un potencial como el de recién, pero 2. Simétricamente, entonces, la distancia al origen de cada pozo lo llamo A. O sea, el B de X es menos lambda por la delta de X menos A, o sea, el pozo más la delta de X más A. Como de costumbre, entonces, o sea, como ya pasó antes, cuando el potencial vale 0, o sea, acá vale 0 el potencial, fuera de X igual a más o menos A, lo que tengo que, bueno, para estados ligados, ¿qué tengo que poner? Voy a tener combinaciones de exponenciales reales. E a la más menos una constante por X. A esa constante la llamo mu para distinguirlo un poco del caso anterior. Vamos a ver qué combinaciones puedo tomar. No voy a poder tomar E a la más mu por X acá, por ejemplo, porque eso explota. Pero en principio tengo que armarme las soluciones con eso. Y de hecho, este mu me va a determinar la energía si lo logro encontrar. ¿Por qué? Porque la energía, dado que es hamiltoniano, por acá o por ahí, es directamente menos h barra cuadrado sobre 2m por la derivada segunda de psi, lo que puedo decir es que la energía va a ser igual a menos h barra cuadrado sobre 2m por mu cuadrado, ¿no? ¿Sí? El mu, ahora vemos cómo lo encontramos. Entonces, como estamos mirando estados ligados, ¿qué podemos decir? Pares o impares. El potencial es par. ¿Sí? Entonces los estados son pares o impares. Por otro lado, uno sabe que la cantidad de nodos del estado, bueno, el estado fundamental
no tiene nodos y los otros tienen un número creciente de nodos, el fundamental tiene que ser par. Si no, pasaría por 0. Entonces, el estado fundamental, el de menor energía, entonces propongo un estado par. ¿Por qué me simplifica eso? ¿Qué me simplifica ahí? Proponer algo par depende de menos parámetros, ¿no? Uno tiene 3 regiones. Si no supiera nada sobre la paridad, no podría decir, bueno, lo que va a pasar acá está relacionado con lo que pasa acá. No. Si tengo paridad, ya podemos ver que se me simplifica muchísimo la propuesta de las posibles soluciones, ¿no? Entonces, ¿cómo propongo el estado fundamental? Y bueno, sí, no voy a poder evitar decir que doy una forma para esa función en esta región y otra afuera. ¿Sí? Pegar lo que pase de acá a acá y de acá a acá no va a ser independiente. O sea, basta con hacerlo solamente en un lugar y ya me va a quedar terminado el otro. Entonces, uno puede hacer un dibujito primero gráficamente, a ver qué aspecto va a tener ese estado fundamental. ¿Qué tiene que pasar fuera de la región esta? Y exponenciales decrecientes. Eso siempre, digamos. Pero además, al ser par, las dos exponenciales tienen que... no puedo tomar una decreciente y la otra también decreciente, pero negativa. Entonces, las dos decrecientes... supongo la función de onda siempre positiva, pero un signo global, digamos, no es relevante. Podría dibujar todo para abajo. Pero bueno, las dos ramas, digamos, acá fuera de esta región, decreciendo cuando me alejo. ¿Y qué va a pasar acá adentro? Bueno, una función par y armada con exponenciales reales, un coseno hiperbólico. Y no tiene que tener nodos. Y bueno, tiene que tener un aspecto... no tiene que tener nodos y tiene que tener discontinuidad en la derivada, ¿no? ¿Sí? O sea, esto va a estar armado con un coseno hiperbólico y estas dos con exponenciales, bueno, decreciendo a medida que me alejo del... Entonces, lo propongo de esta manera, psi de x igual a una constante a por el coseno hiperbólico de mu por x. Esto es cuando módulo de x es menor que a. Y cuando x es mayor que a, el módulo, b por la exponencial de menos mu, el mismo mu que acá, mu por módulo de x. ¿Sí? Tengo dos constantes, solamente dos porque estoy proponiendo una cosa que es par, y tengo dos condiciones, continuidad y la discontinuidad en la derivada. ¿Sí? No, eso no lo demostré. Hay un teorema que se llama teorema de oscilación, que me dice que la cantidad de ceros va creciendo a medida que uno, en el espectro discreto, el fundamental no tiene nodos, el primer excitado tiene 1, 2, 3. Entonces no podría ser impar, digamos, porque... Entonces decía, continuidad y discontinuidad en la derivada, continuidad en la función que me dice, continuidad, hago todo en A, como decía, podría hacerlo en menos A, pero me da lo mismo, porque elegí una cosa par. Y bueno, me queda que A por el coseno hiperbólico de mu por A es igual a B
E a la menos mu por A. Y la condición de discontinuidad para psi prima, también en A. ¿Qué es lo que me da? Bueno, derivada de esto, me queda en A, ¿no? Me queda menos mu por B por E a la menos mu por A menos mu por A por el seno hiperbólico de mu por A. Esto tiene que ser igual a la expresión para la discontinuidad, entonces, que, bueno, aparece un menos lambda, hay un 2m sobre h barra cuadrado, ¿verdad? ¿También? Y esto va multiplicado por la función de onda en el punto que la estoy evaluando, que es el punto A. O sea que lo puedo poner en términos del coeficiente B o del coeficiente A, lo pongo como B por E a la menos mu A. Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y homogéneo en el sentido que no hay término que no dependa de los coeficientes. Nuevamente, solución no trivial, tengo que pedir que el determinante sea 0. Si no, la solución que me queda es A igual a B igual a 0. Lo escribo al sistema este de dos ecuaciones. Bueno, lo escribo, vaya, es un sistema de dos ecuaciones, lo escribo levemente diferente, o sea, esto es coseno hiperbólico mu por A menos E a la menos mu por A por B igual a 0. Lo que puedo hacer allá es, bueno, dividir por mu todo en la segunda ecuación. Y lo que multiplica A directamente es el seno hiperbólico. Y pongo todo a un mismo lado, con lo cual voy a tener multiplicando a B, voy a tener más E a la menos mu por A por 1 menos lambda sobre mu por 2m sobre h barra cuadrado por B, ¿no? Igual a 0. Tengo que pedir entonces que el determinante para esta matriz, el determinante de la matriz que me determina este sistema de ecuaciones sea distinto de 0, sea igual a 0. Fíjense que voy a tener esto menos esto, la exponencial se va siempre distinta de 0. Me queda entonces que coseno hiperbólico de mu A por 1 menos 2m lambda sobre h barra cuadrado mu más seno igual a 0. Acá se me armó algo, se me armó un 2m lambda sobre h barra cuadrado. Si recuerdan, eso correspondía a lo que llamábamos capa en el caso de un único pozo. ¿Sí? Que me determinaba, no era la energía del estado ligado, era una cosa con dimensiones de 1 sobre longitud, pero correspondiente a un pozo. Usando la misma definición, lo que tengo acá es capa sobre mu, ¿no?
Mu también tiene la misma, obviamente es un cociente, mu tiene las mismas dimensiones que kappa, pero corresponde a otro problema, ¿no? Y hay un 2, ¿no? Un 2, o sea, esto es 2 kappa sobre mu, bueno. ¿Sí? O sea, kappa es el de... como en un... en el caso de un pozo. Tipo delta. Bueno, simplemente agrupo acá. Lo que me queda es e al coseno más seno, lo puedo poner como e a la mu por a. Y me queda menos 2 kappa sobre mu por el coseno hiperbólico de mu por a igual a 0. El coseno es e a la mu por a más e a la menos mu por a sobre 2, con lo cual, y multiplico por e a la menos mu por a, me queda 1 menos kappa sobre mu por 1 más e a la menos 2 mu por a igual a 0. A esto lo puedo poner como 1 más e a la menos 2 mu por a igual a mu sobre kappa. ¿Para qué? Para ver las soluciones que tiene esto. ¿Soluciones respecto de qué? Y mu. Kappa es una constante. ¿Que depende de qué? Depende de lambda, de la masa de h barra cuadrado. Tengo el mu y tengo el a, que es la distancia entre los dos pozos. ¿Cómo determino el mu entonces acá? Bueno, buscando la intersección entre dos curvas. La ecuación es trascendente, no se puede resolver con una expresión analítica sencilla, digamos. Pero si uno quiere adimensionalizar todo, puede multiplicar todo por a y dibujar en términos de mu por a, por ejemplo. Por supuesto, kappa por a son parámetros que uno los puede variar. Entonces, ¿qué es? Bueno, ¿este miembro qué es? Si dibujo todo en términos de mu por a. O sea, tengo dos funciones, entonces, esto va a ser una recta. Una recta como función de mu por a con una pendiente determinada por kappa por a. ¿Y esto qué es? Y bueno, es 1 más una exponencial decreciente. Empezando en 0, digamos, vale 2. Y vamos a dibujar con otro color al exponencial, al miembro este. Bueno, tiende a 1. Y siempre hay, cuando uno determina este punto, encuentra el valor de mu, digamos, ¿no? La conclusión es que siempre hay un estado ligado, par. O sea, siempre hay solución. Siempre hay un estado par ligado. ¿Qué más puedo decir sobre el estado par este? Bueno, mirando la expresión así, digamos, esto e a la menos 2 mu por a igual a mu sobre kappa. ¿Qué pasa? Lo que puedo analizar es, aún sin saber cuánto vale exactamente el valor de mu que me determina esa ecuación, lo que puedo mirar es qué pasa cuando a es muy grande y cuando a es muy chico. ¿Qué pasa cuando a, bueno, en definitiva, cuando esto mu por a es muy grande?
acá me queda un 1. O sea que lo que me termina quedando, que es cuando A tiende a infinito, ¿qué puedo concluir? Que mu es igual a kappa. ¿Sí? O sea, lo que me está diciendo es que para mu, para A muy grande, la energía se parece, es como la energía de un único pozo. O sea, no hay ningún tipo de energía extra debido a la interacción entre los dos, ¿no? A la cercanía entre los dos. O sea, que mu sea kappa quiere decir que la energía total va aplicando, digamos, el hamiltoniano. Recordamos que dependía de mu, reemplazándolo por kappa, me da la energía del único pozo. Ahora, ¿qué pasa cuando A tiende a 0? O muy chico. Acá tengo un 2, con lo cual mu me da un 2 kappa. Ahora, recuerden que la energía era menos h barra cuadrado sobre 2m por mu cuadrado. O sea que la energía es más grande, pero es negativa. O sea que para este tipo de estado, estar muy cerca es beneficioso en términos de bajar la energía. O sea, si uno piensa bueno, también es unidimensional. Si esto fuesen, por ejemplo, dos protones, dos núcleos, dos centros, digamos, de masa correspondiente a dos átomos con igual carga, y piensa en la función de onda que sale de acá como un lugar donde uno puede poner electrones, energéticamente resulta beneficioso para el electrón estar compartido, digamos, respecto de estar en una sola de las dos, en uno solo de los dos pozos, estar en uno o en el otro, o repartido igual. O sea, hay una contribución, si uno pensara en cómo depende la energía de la distancia, le conviene estar más cerca, y baja la energía por estar compartido el electrón. Eso por ahí lo escucharon en química, eso pasa con los enlaces covalentes. Eso no pasa para el estado impar. Para el estado impar, escribo brevemente cómo queda, pero no. A este estado se lo llama estado ligante, por eso que digo. No quiero decir que sea lo único que contribuye al hecho de que, a la energía de ese estado. Si uno tiene dos núcleos, está también la energía de repulsión colombiana, si esto fuese. Eso no está tenido en cuenta todavía. O sea, habrá varias contribuciones, ¿no? Pero una es esta. Para el estado impar, solamente propongo y digo lo que resulta. Digo el estado impar porque puede haber a lo sumo uno. O sea, estados pares, fíjense que no hay más tampoco. No tuve que decir, hay un mu1, mu2, no. Es lo único que queda. Estado impar, ligado. No voy a hablar de los estados no ligados para este caso. ¿Cómo va a ser cualitativamente el estado este? Bueno, voy a tener discontinuidad en las derivadas y va a ser una cosa así, ¿verdad? Tiene que pasar por 0 acá, ¿no? Tengo las discontinuidades, y decrecimiento en más y menos infinito. ¿Qué propondrían para x módulo menor que a? Seno hiperbólico, ¿no? Eso es si módulo de x es menor que a. Y, bueno, b por el signo de x por e a la menos mu módulo de x, si x es mayor que a. O sea, e a la menos mu por x si x es mayor que a, y menos e a la menos mu por x, e a la más mu por x para x menor que a, con el mismo b. Condiciones de continuidad, descontinuidad, la misma cosa. Cambia, por supuesto, lo que uno tiene que poner como función de onda. Y
queda para el estado no ligado, para el estado impar, perdón. No escribo las condiciones, pero queda 1 menos e a la menos 2 mu por a igual a mu sobre kappa. Fíjense que se ve bastante similar al caso anterior, pero este signo menos acá es crucial. ¿Por qué? Y porque cuando uno dibuja esto, para ver las posibles intersecciones, acá voy a tener, o sea, cuando esto arranca en 0, cuando esto es igual a 0, esto arranca en 0 y va creciendo asintóticamente tendiendo a 1, con lo cual, mientras que este miembro sigue siendo una recta. Ahora, claro, uno dice, sí, tengo siempre intersección. Claro, tengo siempre, salvo que la derivada, salvo que este pase por acá, digamos, o por encima de la derivada del origen de esta función. ¿Sí? O sea, hay un límite para la existencia de estado ligado impar, que es fijar, que lo puedo poner sobre la derivada del origen de esto. Y ese límite lo puedo poner en términos de A. O sea, A no puede ser menor que algo, o sea, no lo puedo acercar demasiado, con lo cual es un estado no ligante, ¿no? O sea, se puede poner como desigualdad entre diferentes cosas, pero lo usual es ponerlo en términos de que A tiene que ser mayor que algo. ¿Sí? No puede ser demasiado chico el A, si no, no tengo intersección. O sea, el A me controla la pendiente al origen de esto de acá. ¿Eso cómo lo veo en términos de energía? Bueno, fíjense que el estado la parte de energía cinética, a medida que uno acerca estas dos cosas, o sea, cuando achico el A, el gradiente ahí el gradiente de la función de onda se hace cada vez más grande. Tengo un pasaje por cero necesariamente, se hace el gradiente muy grande, la energía cinética, o sea, cuesta mucho en términos energéticos el acercarlos. Mientras que para la otra, de hecho, cuando las acerco hasta que se toquen eventualmente, el estado tiende precisamente al de una delta con el doble de intensidad, digamos. ¿Sí? No pasa nada, de hecho esta contribución de acá se hace cada vez más plana a medida que los acerco y no hay el costo de energía cinética y desaparece, ¿no? Queda solamente el asociado a la discontinuidad. Bueno, paremos entonces. Bueno, vamos a empezar al menos hoy con los postulados de la mecánica cuántica. No vamos a ver todos hoy, pero por lo menos vamos a empezar. Por supuesto que no hay, al menos los primeros no nos van a decir nada fundamentalmente nuevo, pero sí lo que vamos a hacer, nuevo respecto a lo que estamos haciendo, lo que va a quedar un poco más claro, espero, es qué parte en realidad uno no puede deducir de los experimentos y lo plantea como postulado, digamos. Por ejemplo, por ahí preguntaban cuando uno hablaba de los valores medios de un observable, ¿por qué se pueden escribir de tal manera, tal otra? Bueno, uno tiene que usar los postulados, no es que se pueda deducir todo de decir que la densidad de probabilidad para mediciones de X es el módulo cuadrado de la función de onda en X. O sea, no es que de ahí se desprenda todo. Hay más, digamos, más estructura. Y vamos a aprovechar al introducir los postulados para usar una notación un poco más general, decía, que es la notación de Dirac, se usa tanto para representar estados como para representar operadores y demás. Entonces, los postulados se refieren
a diferentes aspectos que tienen que ver justamente con los estados y con los observables. El postulado 1, aclaro que esto no es universal, no es una cosa que en los libros diga postulado 1 tal cosa, es parecido, digamos, pero ahí no es universal. Incluso la cantidad de postulados no es una cosa uniforme, y suelen ser 6 los que uno enumera, no vamos a ver todos hoy, que parece un número poco serio, 6, deberían ser 3 o 10, parece un poco más oficial. Entonces el postulado 1 se refiere al estado del sistema. Dice que el estado de un sistema cuántico es un elemento, es representado por un elemento de un espacio de Hilbert por un vector, ¿no? Un elemento. No cualquier espacio de Hilbert, un dato técnico es que se le pide que sea un espacio de Hilbert separable. ¿Qué significa separable? Que tiene al menos una base numerable. Puede ser infinita, pero un infinito numerable. Pero bueno, no todos los espacios de Hilbert son separables, pero bueno. Fíjense que parece que no dijera nada nuevo respecto a lo que estamos diciendo, pero que sea un miembro de un elemento del espacio de Hilbert y uno piensa en las funciones de onda, funciones de la coordenada, y decíamos son cosas de cuadrado integrable, estamos diciendo que tienen que ser cosas de cuadrado integrable, por ejemplo, si lo aplicamos a ese espacio. Con lo cual, una onda plana, la delta, no son realmente estados del sistema, son aproximaciones. El estado tiene que ser normalizable. ¿Por qué introduce cosas que no son normalizables uno? Y por simplicidad. Puede parecer un contrasentido, una cosa mal comportada, divergente, que no es una función, tomarlo como una simplificación, pero es así. Lamentablemente no se puede hacer a la vez simple y que sean todos elementos del mismo espacio de Hilbert, ¿no? ¿Qué más? Los matemáticos dicen además que el estado es un rayo en el espacio. ¿Qué significa un rayo? Bueno, que uno no distingue, aun cuando tengan norma 1, digamos, uno no distingue entre el elemento y multiplicar ese elemento por una fase. Uno podría decir, el estado físico es una clase de equivalencia que corresponde a, considerar como equivalentes un vector de norma 1, un vector en el espacio de Hilbert de norma 1 y e a la i alfa por ese vector. Entonces, estados que difieren en una fase son equivalentes, siempre, si además la norma es 1, ¿no? Aclaro que con esto del estado, cuando uno dice esto se refiere al estado, después vamos a ver qué significa, pero uno habla del estado puro del sistema, de un sistema puro. ¿Qué significa estado puro? Bueno, significa que no hay, por encima de las incertidumbres o la parte, el componente probabilístico que tiene la mecánica cuántica, si además de eso hay ignorancia en el sentido más clásico de la palabra, por ejemplo, porque no conozco con exactitud alguna variable aún después de haberla medido y demás, uno habla, el concepto de estado del sistema hay que complementarlo con eso. Uno habla de estados descritos de otra manera. Por ejemplo, un sistema a temperatura finita va a tener, además de la incerteza cuántica, digamos, va a tener un componente más probabilístico, ¿no? Vamos a decirlo después. Uno empieza por el estado puro, digamos. Es como hablar de
en mecánica clásica, hablar primero de mecánica clásica y después agregar la parte de mecánica estadística clásica. Uno empieza primero suponiendo conocimiento de las variables, ¿no? Entonces, para ilustrar un poco esto, ¿qué dijimos para el caso de una partícula en 3 dimensiones? Decíamos, bueno, el espacio de Hilbert era el espacio para el caso de una partícula, lo escribo en 3 dimensiones, pero en una, en 2, es exactamente lo mismo. Para el caso de una partícula en R3, decíamos el estado. Siempre cuando hablo del estado es el estado de un cierto tiempo, ¿sí? No lo escribo el tiempo porque esto es el estado del sistema a un dado tiempo. Como uno habla del estado en sistema clásico es a un dado tiempo. El estado, entonces, uno tenía una función así. De hecho, uno en general podía quedarse con un subespacio de todas las funciones de cuadrado integral y mirar con un subespacio de funciones que sean diferenciables todas las veces que haga falta y demás. Con eso bastaba para definir operadores, eso lo dije alguna vez. Pero también podemos representar el mismo estado mediante su transformada de Fourier, que también está en L2, de R3. También está en L2 porque la transformada de Fourier no le cambia la... Entonces, acá viene la notación de Dirac. Uno dice representar a la función de onda de esta manera o de esta. De hecho, algo escribimos. Es como representar un vector en diferentes bases. Si uno admite bases que no son cosas de cuadrado integrable. Por ejemplo, uno puede escribir el psi de R como la integral de 3R', y decir que esto lo habíamos llamado W sub R' de R. Habíamos dicho que uno puede pensar que la función de onda misma, los valores que toma la función de onda, son como los coeficientes de haber desarrollado algo, el mismo desarrollado un estado en una base particular, que es esto que está acá. Estas funciones, entre comillas, que son las deltas. Esto me barre el índice sobre las diferentes funciones y este es el argumento de la función. De la misma manera, usando transformada de Fourier, uno podría decir que el mismo psi de R lo puedo escribir como la integral de 3p psi de p, y acá una cosa que habíamos llamado b sub p de R, ¿no? Esto es lo mismo que decir d3p o sea, esto, que es la función de onda en espacio de momentos, es la misma función, pero desarrollada en esta otra base, que son las exponenciales e a la i, p por r, y este es un factor de normalización, ¿no? Factor de normalización que elijo para que si tomo el producto escalar de una onda plana con otra, me quede limpiamente la delta de p menos p', sin factores extra. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, obviamente uno no tiene solamente esa base, uno tiene también funciones normalizables para desarrollar funciones. Incluso uno podría pensar en las funciones permitidas en un segmento y usar senos y cosenos o solo senos según las condiciones que uno tenga. Y dice, ahí puedo desarrollar una función en serie de Fourier. ¿Y cómo represento la función? La puedo representar o con deltas, restringidas a intervalo, o la puedo representar como serie de Fourier.
a esa función desarrollada en esa base de Fourier le asigno los coeficientes C sub n, digamos, de la serie de Fourier. Ahora, estoy describiendo la misma función, el mismo estado del sistema, solamente que usando diferentes bases. Cuando uno habla de vectores, uno puede hablar de vectores y elegir una base y decir, bueno, en tal base los componentes son estos y por lo tanto a las operaciones las hago entre componentes, suma, resta, multiplicar, las operaciones de espacio vectorial, o puedo quedarme con la parte abstracta de decir, bueno, tengo el espacio vectorial, que sé qué propiedades tengo en ese espacio vectorial, qué operaciones puedo hacer, trabajo con los vectores ahí y no hablo de componentes hasta que sea necesario, digamos. Obviamente, un vector no es solamente decir, tengo un objeto abstracto, digamos, que se puede sumar así. Uno tiene que decir, bueno, tiene que producir al menos una base para poder representar la física de ese problema. Y uno tiene que saber, digamos, cómo cambia ese vector. Digamos, si es un vector, uno sabe cómo van a cambiar sus componentes respecto de cambios de base. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace es, para independizarse un poco de hablar de las componentes en una cierta base, uno introduce el espacio de estados, o sea, se refiere al espacio vectorial del cual este espacio de funciones o este espacio de la transformada de Fourier o los coeficientes de Fourier en una base discreta son las componentes. O sea, uno habla del espacio vectorial abstracto, será isomorfo a esos. Si uno elige una base, todos los... O sea, está bien, es un espacio de Hilbert, pero son isomorfos. Pero bueno, uno escribe uno introduce el espacio E, espacio de estado asociado a una partícula en 3 dimensiones. Es el espacio de Hilbert, que se lo llama espacio de estados. Y a los elementos tiene elementos que los noto de esta manera. O sea, un elemento así es un elemento arbitrario de un vector arbitrario de ese espacio de estados, y se lo suele llamar ket a esto. Un elemento así. Esto que está acá es una cosa que me sirve para distinguir de qué estado se trata. Uno piensa que tiene un símbolo vacío así y acá le introduce algo que lo distingue. Puede ser esto que, obviamente esto uno lo asocia a la función de onda si se quiere, pero puede ser un índice, puede ser un número, cuando uno hable de los estados asociados a los niveles de energía de estados discretos, por ejemplo, y esos números... Uno tiene números naturales, uno les pone a veces directamente el número 1, 2, 3 acá para distinguir los estados. Entonces uno dice, tengo elementos así, en ese espacio que es isomorfo al espacio de las funciones de onda psi de R o psi tilde de P, o en otra base serán los infinitos coeficientes de Fourier del desarrollo de la función. Sumar las funciones es la operación de espacio vectorial de suma, multiplicarla por escalares y demás. Entonces, en ese espacio de vectores de estado, uno tiene las operaciones de espacio vectorial. Entonces, las operaciones en sub R, uno tiene la suma y multiplicación por escalares. O sea, uno tiene dos elementos. Uno introduce la combinación lineal. Esto con alfa y beta en general complejos. Bueno, el espacio de Hilbert es complejo. ¿Por qué? También podría no serlo, no es una cosa que uno pueda demostrar. O sea, uno ve que si no usa los números complejos no puede describir los experimentos. Tampoco puede ser algo más general, no se puede poner
el campo de los cuaterniones o cosas por el estilo, eso es demasiado. O sea, pero con los números complejos, sin los números complejos no se puede, y con los números complejos basta, digamos. Entonces, esta está en el... ¿Qué cuestión de notación? Acá esta notación simplifica muchísimo, pero uno tiene que tener cuidado a veces con qué significa cada cosa. Bueno, en particular, ya en este punto, uno suele usar la notación siguiente. Suele decir, esto para mí es equivalente a alfa, ¿sí?, más beta. O sea, se suele notar así. Uno hace la operación adentro del ket y dice, está bien, bueno, esto viene o lo identifico como en el ket asociado a esta combinación lineal de funciones, por lo tanto es natural pensar que estas dos cosas son las mismas, ¿no? ¿Sí? Uno no hace diferencia tampoco entre multiplicar por una constante a un ket a izquierda o a derecha. Uno dirán, pero ¿para qué multiplicar a la derecha? Bueno, ya van a ver, van a aparecer ristras de varios factores con kets y con otras cosas. Bueno, un espacio de Hilbert tiene además, no es solamente un espacio vectorial sin nada más, tiene un producto escalar también, ¿no? Parte del espacio de Hilbert tiene un producto escalar. En E, digamos, bueno, eso del producto escalar también, uno sabe, uno tenía para las funciones de onda, funciones de R tenían el producto escalar con la integral del primer factor conjugado del otro sin conjugar. Uno puede, mediante el isomorfismo que hay entre los espacios, definir un producto escalar acá, en el espacio, en cualquier espacio isomorfo, digamos, introduciendo una base generalmente, ¿no? Ahora, ¿cómo se nota el espacio vectorial, el producto escalar, digamos, en este espacio usando notación de Dirac, con kets y demás? Bueno, uno diría, a ese espacio vectorial lo notamos con el producto escalar entre phi y psi. Uno diría, bueno, esto sería la notación natural para producto escalar, pero lo que se suele hacer es hacerlo de esta manera, que en algunos libros de matemática me parece que lo usan esta notación para el producto escalar, si bien, o con una coma en el medio, eso es lo más frecuente. Y que tiene las propiedades, bueno, la propiedad de un producto escalar. O sea, lineal respecto del segundo factor, antilineal respecto del primero. O sea, es... Acá se ve un poco la conveniencia de usar esta notación, ¿no? De poner adentro de las cosas el... Bueno, obviamente es un poco redundante lo que voy a decir, pero
además, esto mayor o igual que 0, y si es igual a 0, el vector tiene que ser igual a 0. No, esto lo dicen a veces, dicen que el producto escalar es una forma lineal y media, ¿no? Sesquilineal le llaman. Es lineal respecto a un factor y la mitad respecto del otro, ¿no? Ahora bien, la misma notación esta no es algo tremendamente nuevo, digamos, pero esta notación para el producto escalar, uno recordarán que, al menos en espacios vectoriales de dimensión finita, uno podía, si tenía un producto escalar, podía básicamente representar las formas lineales sobre ese espacio vectorial en términos de producto escalar con un vector. O sea, uno tenía un isomorfismo entre el producto vectorial y su dual. El dual es el de las formas lineales. Acá uno tiene formas lineales uso esta notación para el dual, ¿no? El dual es el dual del espacio vectorial, que es una forma lineal. Una forma lineal entonces es una cosa que a un elemento del espacio vectorial le asigna un elemento del campo que uno está considerando. Y es lineal, ¿no? Ahora bien, esta no es la notación que se suele usar, sino que se suele con notación de Dirac, sino que se suele usar para la forma lineal, o sea, en lugar de decir uno usa la notación de producto escalar. Diciendo, si uno dice, bueno, ¿cómo represento la forma lineal? A la forma lineal en sí, al operador, a lo que va del espacio en los complejos, al G lo represento con esta parte, solamente con este elemento, que es lo que se lo suele llamar bra, que junto con el ket forman el bracket, ¿no? Bracket es poner pegados la forma lineal con el vector. Ahora ustedes dirán, pero eso es, digamos, en el caso de un espacio vectorial de dimensión finita, está claro, digamos, uno puede representar cualquier forma lineal como un producto escalar. Simplemente trabajando con la base dual y demás, uno puede escribir. Son básicamente isomorfos si uno elige una base, digamos, adecuada, ¿no? No será natural el isomorfismo, pero se puede. Tienen la misma dimensión. Acá uno está seguro de que a cada vector, a cada ket, le puede asignar una forma lineal. O sea, si uno tiene un vector en E sub R, si uno tiene un vector en E sub R, uno dice, bueno, esto me define un bra que va a estar en el dual. ¿Cómo actúa? Y tomando el producto escalar, básicamente, con lo que uno le ponga de este lado. Y esa acción la represento con el bracket directamente. Ahora, si uno dice, bueno, para mí el dual son todas las formas lineales. Bueno, ojo que ahí hay cosas que no son producto escalar con un vector. Por ejemplo, la delta. Recuerden que dije que la delta, la forma delta de Dirac, la forma de introducirlo era como una forma lineal
continua sobre el espacio de un espacio que en realidad estaba incluido en las funciones de cuadrado integrable. Entonces, hay cosas que uno las representa como producto escalar, pero que no necesariamente son producto escalar con un vector. O sea, en principio es más grande el dual que lo que uno tiene. ¿Sí? Eso, entonces uno dice, bueno, si uno pone ya uno tiene el espacio de Hilbert, tiene el espacio dual que en general es más grande, dependiendo de qué tipo de forma lineal uno permite. Y uno quiere, por diferentes motivos, uno quiere que el espacio original y el dual sean isomorfos. Cosa que no pasa. Pero para que pase eso, uno debe aumentar también el espacio original de los Ketz, y por eso uno termina permitiendo también deltas para el espacio de estados, si bien no es un estado físicamente admisible, ¿no? Pero bueno, insisto, con eso uno usa una notación tipo producto escalar, por más que eso represente una forma lineal que por ahí no corresponde a un vector. O sea, si uno dice, por ejemplo, si uno dijera esto me da la función en cero, y de ahí tengo que poner una, si lo quiero escribir como producto escalar, me va a quedar una delta, digamos. No voy a poder decir que eso proviene de una función. Hay gente que, entiendo que durante los años 60 recién, o no sé si en los 70, se ocupó de darle rigor matemático a esto de trabajar con el espacio, el dual, y hacer, demostrar teoremas que tienen que ver con el espectro de operadores y demás, cuando uno tiene este tipo de objeto en el espacio ampliado de Hilbert, que le llaman espacio de Hilbert orlado. Pero bueno, es una cosa mucho más reciente. Cuando Dirac introdujo la notación y la forma de trabajar, dijo, aparentemente el espacio es mucho más grande que un espacio de Hilbert, pero no dijo nada más, digamos. Y la teoría de distribuciones no estaba todavía. O sea, son cosas que se fueron, a las que se le fue dando sentido bastante más tarde. ¿Qué más? Bueno, esta correspondencia, entonces, al menos en este sentido, es una correspondencia que va del espacio entonces de vectores en el espacio de Ketz en el espacio de Braz. Y esa correspondencia uno la simboliza con una letra de adjunto también, ¿no? Una crucecita de adjunto. Uno puede, similar a cuando uno tiene, si quieren, un vector fila y el adjunto lo representa por vector columna, un vector fila con las componentes conjugadas, digamos, ¿no? Entonces, esta relación uno la suele fíjense que es una correspondencia antilineal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ¿qué le corresponde a la combinación lineal de alfa 1, psi 1 más alfa 2, psi 2? Y le va a corresponder esto, pero los coeficientes van a salir conjugados, ¿no? O sea, la correspondencia esa es entre un Ket y un Bra, es antilineal. Bueno, esto respecto del espacio de estados, por ahora es todo lo que voy a decir. Pasamos al postulado 2. El 2 dice que a cada magnitud física le corresponde un observable, en el sentido que lo definimos, un operador adjunto,
sobre el espacio de estados con el producto autoadjunto para el producto escalar del espacio de Hilbert, ¿no? O sea, a una magnitud física le corresponde a un observable A en el espacio de estados, o sea, actuando sobre el espacio de estados, ¿no? O sea, A, decíamos que si era un observable tenía que ser autoadjunto, y autoadjunto para él, o sea, esto es para el producto escalar ¿Cómo representa uno el hecho de que el operador sea lineal en esta notación de Dirac? Bueno, no hay mucho que decir, digamos, uno puede escribirlo, por ejemplo, así. ¿Y cómo uno representa el hecho de que sea hermítico? Autoadjunto, como dije, requiere también una condición sobre el dominio del adjunto, pero de la cual no vamos a suponer que son cosas equivalentes. ¿Qué significa que sea autoadjunto? Bueno, que si uno tiene eso para todo par de estados, del espacio de estados, phi y psi. De hecho, aquí hago la aclaración, o sea, esto creo que está más o menos claro qué significa, pero uno suele, también, cuestión de la notación de Dirac, uno suele decir, indico por esto es producto escalar de esto con este vector, digamos, pero uno suele escribir también, o sea, separar esto o sea, esto sería el ket que resulta de actuar con el operador sobre este ket de acá. ¿Sí? Uno considera como equivalentes estas dos expresiones. Aclaro por las dudas, cuando un operador que no necesariamente es autoadjunto, cuando uno define el adjunto, lo que tiene es que, bueno, como siempre, ¿no? Y una aclaración sobre la notación. Van a ver que se usa mucho usar la expresión para esto, que es actuar con el operador sobre un vector, sobre un ket, y tomar después el producto escalar o aplicar la funcional lineal esta sobre este ket, lo que me da un número. A esto muchas veces se lo llama elemento de matriz, entre comillas. Ojo que eso no necesariamente es el elemento de matriz en una base dada por...
O sea, es el elemento de matriz y esos son elementos de una base ortonormal. Pero bueno, se le suele llamar elemento de matriz. ¿Sí? Significa eso nada más. No tiene por qué ser el elemento IJ correspondiente a una base con un índice, elementos de una base con... recuerden que la definición de elemento de matriz en realidad era independiente de un producto escalar. Si uno tenía un producto escalar, los podía identificar con esto, ¿no? Pero bueno, se le suele llamar elemento de matriz. De la operadora. Bueno, enuncio nomás el 3 y terminamos por hoy. El 3 se refiere a observaciones que uno puede hacer de las magnitudes físicas, y lo que dice es que si uno intenta medir la magnitud física y a esa magnitud física le corresponde un cierto observable, uno solamente puede obtener como resultado de esa medición algunos de los autovalores del observable. Valores posibles del resultado experimental son los autovalores del operador A, que corresponde al observable de la magnitud física, ¿no? O sea que si uno mide la energía, el observable va a ser el hamiltoniano y los únicos valores posibles van a ser las energías que uno puede determinar buscando el espectro del operador. Bueno, nos faltan 3 postulados más que vamos a ver en la próxima clase.